para poderlo hacer. Y en este ejercicio nos dice que el contenido neto de los frascos de café instantáneo que envasa una empresa se distribuye normalmente con una media de 500 gramos y una desviación estándar de 30 gramos. Hasta ahí, ¿verdad? No menciona ni textualmente, ¿verdad? Si se trata de una población o de una muestra. Aquí también es importante tomar en cuenta los signos de puntuación. Si ustedes observan, viene un punto y seguido. Van a hablar de algo diferente. Se elige una muestra, entonces a partir de ahí hablarán de la muestra. Todo lo que está antes no fue entonces muestral, lo que implica, o sea, se deduce que entonces es poblacional. Entonces elige una muestra de 50 frascos, calcula la probabilidad de que el contenido total de los 50 frascos sea inferior a 24.6 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular una probabilidad. ¿Para quién es esa probabilidad? Para el contenido total, para el total o la sumatoria. Recuerden que les había dicho que básicamente los ejercicios nos indican de manera textual qué vamos a calcular y para quién vamos a calcular. Entonces, en realidad no se requiere de mucho análisis en esa parte, sino la misma redacción, el mismo problema, nos envía directamente a la fórmula a trabajar, con la cual vamos a resolverlo. Voy a hacer una división de pantalla para dejar los datos en la parte superior, bueno, la redacción del problema primeramente, e ir abstrayendo matemáticamente esos datos. Y permítanme un momento porque se le va a acabar la pila a la máquina. Ahí ya tenemos la información, permítanme. Listo, entonces ahí ya tenemos el encabezado del problema, la división de pantalla de arriba, y lo que vamos a hacer es la abstracción matemática. Es decir, vamos a extraer del encabezado del texto los datos y los vamos a representar matemáticamente con el símbolo, según corresponda. Entonces, nos dice que tenemos una media. En este caso ya habíamos comentado que se trata de la población, una media poblacional. Por lo tanto, la denotamos por medio de mu. Mu vale 500 gramos. Y una desviación, esa desviación también es poblacional, la cual es de 30 gramos. Entonces, sigma, desviación poblacional, es de 30 gramos. Y dentro del mismo cabezado nos marca que se tiene una muestra de 50 frascos. N es muestra de 50 gramos. Ahí ya hemos extraído del encabezado del problema la información, ya está denotado matemáticamente. Ahora, con esa información vamos a atacar la pregunta. En este caso, la población nos dice, lo que se sobreentiende que es población, ¿verdad? Dice que tiene un comportamiento normal. Pero bueno, en realidad recuerden que no importa qué comportamiento tenga la población, por el hecho de trabajar con las muestras, esas muestras o son normal o tienden a una distribución normal. Por lo tanto, vamos a trabajar con la normal. Y vamos a hacer la abstracción matemática de la pregunta. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con el inciso B, ¿sí? Que es la sumatoria total, textualmente lo dice el mismo inciso. ¿Sí? La pregunta iniciaba en el encabezado. Calcule la probabilidad, P de probabilidad, aquí está la P, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a indicar lo que vamos a trabajar, lo que vamos a calcular o a generar. Y queremos que ese total o sumatoria, recuerden que es lo mismo, y se denota por medio de una T o por medio de una
SS como manuscrita y se supone que la T es muy gariboleada, ¿sí? Entonces, esa T o esa S, ¿sí? Dice que debe de ser inferior. Inferior es por debajo, menor que los 24.6 kilogramos. ¿Sí? Que es precisamente lo que acabo de sombrear de gris. Esa es la abstracción matemática de lo que está solicitando el problema. Bueno, para determinar esa probabilidad, ¿sí?, tenemos que efectuar un cambio de variable, es decir, estandarizar o tipificar el valor, pasar de términos de T, que es el total, o de la S, que es la sumatoria, a términos de Z. Pueden hacer las gráficas o bien pueden omitirlas. Recuerden que estamos trabajando con una distribución normal. Para esa tipificación partimos de nuestra fórmula general, la de cambio de variable. Z es igual a X menos mu entre sigma. Pero esa fórmula hay que reexpresarla, hay que replantearla en términos de la variable que estemos trabajando, que en este caso es el total. Entonces nos quedaría T de total, que equivale a la X, menos la media de T, la media del total, que equivale a la mu sola, entre la desviación del total, que equivale a la sigma sola. Y ahorita lo que yo ya tengo sombreado en gris, ¿verdad?, es la fórmula de cambio de variable para la sumatoria o total, para la distribución, o lo que tiene que ver con la distribución de la sumatoria o del total, ¿sí? De ahí la misma fórmula nos guía y nos dice qué datos se requieren, ¿sí? ¿Qué necesito para hacer ese cambio de variable? Necesitamos el valor de T. ¿Quién es T? Lo que estamos buscando, que sería el 24.6 kilogramos. ¿Qué más necesitamos? La media de T, la media del total. Ojo, la media del total no es lo mismo que la media poblacional, ¿sí? O sea, mu no es, o sea, la mu sola no es lo mismo en valor a la media del total. Sí, en definición sí, pero en valor no. ¿Sí? A la media del total, y necesitamos la desviación del total. La desviación poblacional no es lo mismo que la desviación del total. Sin embargo, lo que es la media del total y la desviación del total no son datos específicos que en el encabezado nos den, que en el problema nos den, ni en el mismo inciso no los proporcionan. Pero necesitamos conocerlos. Si no los conocemos, no podremos hacer el cambio de variable y por lo tanto de llegar a la probabilidad que nos solicitan. Pues para determinarlos hay fórmulas específicas. Desplazo documento en la división de pantalla de abajo. Y en la de arriba también. En la de arriba voy a dejar los datos que ya habíamos identificado del problema. ¿Sí? Y ahí está, donde la media del total es igual al tamaño de muestra por mu. Y la varianza del total es igual al tamaño de la muestra por la varianza poblacional. Y la desviación del total es la raíz del tamaño de muestra por la desviación poblacional. Es decir, para trabajar los datos en relación al total, ¿sí?, para generar estos datos que se requiere para la tipificación, necesitamos valores poblacionales. Y valores de la población sí tenemos. Por lo tanto, podemos generar esos otros datos y una vez que los tengamos, ¿verdad?, proceder a estandarizar. Entonces, borro esto y desplazo nuevamente documento. Bueno, pero para generarlos, ¿sí?, para generarlos ya me pasé. Aquí está. Bueno, entonces aquí se volvió a transcribir la fórmula, entonces nada más es cuestión ahorita de ir sustituyendo, ¿sí? El tamaño de muestra son 50, se ve en la división de pantalla de arriba. La media poblacional también se ve en la división de pantalla de arriba, son 500 gramos. Y el producto de esto nos da 25,000 gramos. ¿Sí?
Para la varianza del total, es solo cuestión de seguir la fórmula, todo es conocido, repito, el tamaño de muestra que es 50 por la varianza poblacional, ¿sí? Arriba tenemos como dato la desviación, pero si tenemos la desviación podemos conocer la varianza, ¿cómo? Pues elevando esa desviación al cuadrado, por eso aquí aparece, ¿verdad? 30 gramos al cuadrado, y a la hora de efectuar el producto da 45,000 gramos. Y la desviación, ¿verdad? Igual seguimos la fórmula, es la raíz del tamaño de muestra, que son 50, por la desviación, que ese sí es el dato directo que da el problema, que son 30 gramos, y al efectuar la operación da 212.13203 gramos. Ya tenemos toda la información para el total. Pero recordemos que en la pregunta, en la abstracción matemática de la pregunta, la voy a poner en la división de pantalla de arriba, nada más que la encuentre. Ahí la vemos. Entonces, en la división de pantalla de arriba ya habíamos hecho la abstracción matemática y observemos que la pregunta está dada en kilogramos. Y los datos con los que se hizo la sustitución para generar la distribución del total, distribución muestral del total, están dados en gramos. Por lo tanto, los resultados, que son los que están encerrados en rojo, también están dados en gramos. Esto es importante y siempre hay que verificar, no importando qué tema sea, ¿sí? Hay que verificar que estemos trabajando con las mismas unidades de medida. O todo a gramos o todo a kilogramos, pero siempre la misma unidad. Entonces, hay que verificar que no estén mezclándose, como es ahorita el caso. Y para facilitar las operaciones, entre la cantidad sea más chica, es más fácil operar. Entonces, ¿qué hice? En vez de dejarlo en gramos, lo pasé todo a kilogramos, porque son cantidades más pequeñas, ¿sí? Y la operación, ¿verdad? Es más fácil a estar trabajando cantidades grandes. Entonces hizo la conversión a través de una regla de 3 y entonces queda expresado en kilogramos. Y ahora sí, con esta última información, está en gramos y la pregunta está en gramos, ¿sí? Ya procedemos a darle solución. Bueno, entonces por cada valor que tengamos de t, implica un valor de z. Aquí nada más hay un valor de t, entonces solamente efectuaremos una vez la aplicación de la fórmula, un cambio de variable, ¿sí? El equivalente al de 24.6. Vamos a buscar su equivalente. Siguiendo la fórmula, ya en términos de la sumatoria total, nos dice que es t, pero t vale 24.6, lo vemos en la división de pantalla de arriba, menos la media del total, esta aquí la estamos viendo en este círculo grandote que hice azul, ¿sí? Ahí está, esa es la media del total, que sería 25 sobre la desviación del total. La desviación del total que vale 0.212132 kilogramos, que sería nuestro denominador. Ya hicimos la sustitución, simplificamos la operación y nos queda menos 1.885618, etcétera, ¿sí? Bueno, recordemos, por ahí les había dicho que Z siempre se va a aproximar a 2 decimales, no se corta, se aproxima. Por lo tanto, si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube, si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. En este caso, el tercer decimal es 5. Por lo tanto, va a subir. ¿A qué valor? A menos 1.89. Y al haber un cambio de variable, ya este es el valor de Z, el valor sobre el eje de las zetas. Al haber ese cambio de variable, dentro de nuestro planteamiento hay que indicar que hubo un cambio de variable. Voy a desplazar documento de la división de pantalla de abajo y aquí lo tenemos. Bueno, vamos a dejar el valor visible para... Ahí está. Entonces tenemos, ¿verdad? Que phi equivale a la P de probabilidad, ¿sí? Z equivale a la T, la región, ni se agranda, ni se achica, ni es lo contrario, la región permanece constante. Y finalmente, 1.89,
que equivale, menos 1.89, perdón, que equivale a 24.6. Entonces ya está aquí en términos de Z. De ahí hay que recordar que en las tablas de la distribución normal y específicamente las que nosotros trabajamos, que es este cuadernillo, ¿sí? Que no me acuerdo si se iban a pasar las tablas o si ya las tenían. Sí, bueno, en ese cuadernillo vamos a trabajar con la distribución normal y hay que recordar que en esas tablas el formato que viene de la normal es que acumula de izquierda a derecha. Por lo tanto, un área menor o un área menor igual, un área a la izquierda es directa. Si en un momento dado no tenemos áreas a la izquierda, tendremos que replantear, buscar otra forma de decir lo mismo, ¿sí? Haciendo uso de áreas menor o menor igual para poder tomar valores directos de tablas. Pero aquí, en nuestro ejercicio, desde el momento que se abstrajo la pregunta, ya está en esas áreas. Por lo tanto, ya no hay que replantear, ya es directo. El siguiente paso, el que se ve aquí, es una forma más simplificada, compacta, de decir el paso anterior. Este de aquí, el que acabo de encerrar en azul, ese lo pueden omitir o lo pueden poner. Es el único que pueden omitir en este desarrollo. Lo demás no lo pueden omitir. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a la distribución normal, a sus tablas estadísticas, en este caso a la acumulada. Vamos a ir de un valor sobre el eje a una probabilidad, área, región, proporción o porcentaje. Entonces buscamos en la acumulada. Y en la columna de Z, se va a buscar el 1.89. Como es un valor negativo, bueno, ahí dice 9.89, nos vamos a desplazar en ese renglón donde localizamos el 1.89 a donde tenemos phi de menos Z, a la columna inmediata, la que le sigue luego. Y de ahí, ahora sí, vamos a hacer la intersección columna, renglón, y ese valor es el que va a sustituir a lo que tengo encerrado en azul. A mí me da 0.0294. ¿Ustedes cuánto les da? Lo mismo, profesora. Gracias. Sí, lo mismo. Entonces, ese sería el resultado final. Acuérdense que estamos generando una probabilidad. No hay probabilidades ni negativas ni tampoco mayores a la unidad. ¿Sí? Por lo tanto, suena lógico, suena coherente nuestro valor, aunque no es una garantía de que esté bien. Si además hicieron la gráfica, gráficamente también nos podemos dar una idea de la posible probabilidad, que en este caso abarca menos del 50%, menos de una mitad. Entonces también gráficamente el valor que generemos debe de sonar lógico. Y bueno, ahí terminaría nuestro inciso. Así es como se procede cuando trabajamos con la sumatoria total. Sumatoria total se refiere a todo. Voy a desplazar tantito la división de pantalla de arriba. Y dice que del contenido total de los 50 frascos, no nos pide de un frasco cualquiera de esa muestra, sino de todos los frascos, la suma de los 50 frascos, el peso de la suma de los 50 frascos sea inferior a 24.6 kilogramos. El peso de toda esa muestra, de todos los elementos que integran a la muestra. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda con respecto a esta distribución? No, profesora. No muestra ninguna. De No. acuerdo. Pues, Gracias. Si ustedes recuerdan, la clase anterior sí vimos ejemplos, ejercicios para la distribución de la media muestral, para X barra. El procedimiento es el mismo. El procedimiento, obvio que la simbología o la fórmula cambia, ¿sí? Ahí teníamos, ¿verdad?, que esta fórmula para trabajar para la media muestral, pues nos quedaba como Z es igual, ¿verdad?, a X barra, a la media muestral, menos la media de la media muestral entre la desviación de la media muestral. ¿Sí? Replanteamos la fórmula de Z en términos de la variable que estemos trabajando. Algo similar hicimos aquí. ¿Sí? Después, si nos faltaba información que no nos dieran de manera directa, pero era indispensable conocerla, teníamos que generarla. Y por lo general nos va a tocar generarla. ¿Cuál es esa? Bueno, pues por ejemplo, ¿verdad?, que la media
de la media muestral sabemos que es igual a la media poblacional, la mu, y que la desviación, me voy a saltar la varianza, me voy a ir directamente a la desviación, pero ya también establecimos la fórmula para la varianza. La desviación de la media muestral es la desviación poblacional entre la raíz de n. Sí. Estas expresiones son parte de esa fórmula. Igual aquí, estas expresiones son parte de la fórmula del total. Esas partes sí se calculan de manera diferente, pero una vez que se tengan los valores respectivos, el procedimiento es exactamente el mismo. Una vez que ya se efectuó el cambio de variable, que ya tenemos el valor de z, ese valor de z, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta, ¿dónde está? Aquí está. Ese valor de z que se generó, ¿verdad? Se indica en el planteamiento. Se replantea en áreas menor o menor igual para tomar valores directos de tablas y se busca el valor para llegar al resultado y ahí concluye el ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es similar. La mecánica, el procedimiento es el mismo. Y así va a ser para las otras variables que aún todavía no vemos, ¿sí? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Eso es que no hubo dudas. No. No, profesora. De acuerdo, gracias, chicos. No hay duda. Se los agradezco. ¿Sí? Profesora, sí. Sí, adelante. Esa P que dice que está entre paréntesis menos 1.89, ¿esa se va a buscar en las tablas? Sí, esta es una phi. Sí. Este es el valor de z. En realidad, esto es exactamente lo mismo que acá. Nada más que aquí está de manera desarrollada, está totalmente completo, escrito, y aquí haz de cuenta que está como resumido o compactado, ¿sí? Este es el paso que les digo que pueden omitir o lo pueden seguir indicando, pero el anterior no lo pueden omitir. ¿Sí? Y sí, ese ya sería el valor que se busca en tablas, ya sea que lo hayas puesto o si no lo pusiste aquí en este planteamiento, una vez que ya expresaste z en áreas menores, el valor que le hayas colocado a esa z es el que hay que estar buscando en tablas. Ok, entonces buscamos esa phi, pero la vamos a buscar en la coordenada, no sé, menos 1.89. En z, tienes que estar primero en la acumulada. ¿Ya verificaste que estés en la acumulada, distribución normal acumulada? O distribución normal, estándar acumulada, algo así dice. Ajá. Porque está la porcentual y la acumulada. Como vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad, es la acumulada. Cuando vamos de una probabilidad a un valor sobre el eje, es la porcentual. Sí, estoy en la acumulada. Ok. En Z, en la columna de Z buscas 1.89. Z está en valor absoluto, entonces jamás vas a encontrar una Z negativa. Ok, ajá. Ya que localizaste 1.89, ahora sí, como el valor es negativo, sobre ese renglón te desplazas a la columna cuya Z sea negativa, o sea, es el encabezado de cada columna. Entonces ahí hay una que dice phi de menos Z, que es en realidad la columna inmediata, y haces la intersección columna-renglón y ese es el valor que tomas. Ah, sí, ya lo encontré. Sí, gracias. De acuerdo. Sí, sin ningún problema, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos? Exactamente, Adrián. Siempre vamos a trabajar con reemplazo, excepto que el problema diga lo contrario, ¿sí? Si el problema te marca que es con reemplazo, pues no hay duda, es con reemplazo. Si el problema te marca que es sin reemplazo, no hay duda, es sin reemplazo. Pero si el problema no marca ni uno ni otro, siempre vamos a tomar que es con reemplazo. De nada, Adrián. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? No, maestra.
Gracias, Juana. Bueno, desplazo documento y me decían, bueno, ahí en el mismo documento se les sugiere los videos correspondientes, en este caso que estamos viendo sumatoria o total y media, se les recomienda de la página de Megasinapsis el 22, el 23 y el 24 en relación a esos temas, que la mayoría son ejemplos resueltos, excepto los del teorema del límite central, que ese de por sí es teorema, es teórico, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí vienen. Y me dicen que ya había explicado lo que es para la suma o diferencia de medias, la parte teórica, y que aquí en el documento se les vuelve a mencionar, pero en el formulario también viene suma diferencia de medias muestrales. Y vamos a pasarnos a un ejemplo. Bueno, entonces vamos a trabajar aquí. El ejercicio, voy a hacer una división de pantalla, a ver, lo que pasa es que como está largo el texto, a ver si no me queda muy chiquito y no se alcanza a ver, para que en función de conforme vayamos leyendo, vayamos haciendo la abstracción matemática de los datos que nos proporciona. Okay. Oh, está por acabarse la sesión. Listo, entonces ahí tenemos. Dice que los cinescopios de televisión del fabricante A tienen una duración promedio de 6,5 años con una desviación de 0,9 años, mientras que los televisores del fabricante B tienen una vida media de 6 años con una desviación de 0,8 años. Desde ahí ya estamos viendo que hay dos informaciones. ¿Sí? Hay dos medias, hay dos desviaciones, hay dos marcas. Cuando está involucrada dos informaciones, es altamente probable que tengamos que comparar. Y los temas que son para comparar, pues son suma o diferencia de medias y suma o diferencia, no, perdón, y diferencia de proporciones. En proporción solamente hay diferencia. Permítanme un momento, de favor. Listo, gracias por su espera, chicos. Entonces decíamos que si hay dos informaciones, o es suma o diferencia de medias o diferencia de proporciones. Pero el hecho de que nos den dos informaciones no es una garantía de que se tenga que comparar. Sí, es altamente probable, pero no es una garantía porque nos pueden dar ambas informaciones y la pregunta solo enfocarse al fabricante A. Calcule la probabilidad de que la muestra, de que todos los elementos o los televisores que integran a la muestra de 50 del fabricante A excedan, o sean a lo mucho, tal. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de la sumatoria total, desde luego solo para A, y entonces la información de B estaría de más. Es decir, no la vamos a necesitar o emplear, o no por lo menos en ese inciso. O igual pueden hacer referencia nada más al B y a lo mejor pedirnos que el promedio muestral, ¿sí? De la muestra de 50 televisores sea de tantos años. Entonces la pregunta va enfocada solo al fabricante B a través de una media muestral y entonces A nada que ver para resolver ese inciso. Entonces ahí hay que tener cuidado, no hay que irnos con la finta, ¿sí? De que no importa que nos den dos informaciones, hay que enfocarnos a la pregunta y ver si realmente toda la información la vamos a emplear o solo alguna parte de ella. Y bueno, siempre verificar que trabajemos con las mismas unidades de medida. Por lo menos aquí, no sé en las preguntas, pero por lo menos aquí todos los datos están dados en años. Si tuviéramos años y meses, o todo en años o todo en meses, o según la variable que estén empleando, todo lo pasamos a una sola. Desplazo documento en la división de pantalla de abajo para precisamente, ¿verdad?, tomar esos datos. Y como hay doble información, pues indicamos para la marca A y para la marca B. Y en este caso, si lo vemos por columna, la columna que acabo de sombrear es en relación a la marca A. Desde luego hay que distinguir porque hay dos medias. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es de la marca A y cuál es de la marca B? Se distingue a través de un subíndice. Ese subíndice puede ser una letra, mu de A,
mu de B, o en este caso yo ocupé índice numérico, números, mu1 y mu2. Todo lo que tiene que ver con el 1 es asociado a la marca A, y lo que tiene que ver con el subíndice 2 es asociado a la marca B. ¿Sí? Entonces aquí ya está la abstracción matemática. Entonces tenemos un promedio de 6,5 años. Aquí está, mu1 es igual a 6,5 años. Una desviación estándar de 0.9 años. Sigma 1 es la desviación estándar de 0.9 años. Y en este caso, a través de la desviación, ¿verdad? Genere la varianza 1, la varianza de la marca A, que sería precisamente, si tengo la desviación, para obtener la varianza se eleva al cuadrado. Para la marca B, algo similar. Tenemos un promedio de 6 años, entonces mu2 es 6 años, y una desviación estándar de 0.8 años. A través de la desviación, ¿verdad? Generamos la varianza. Ahí tenemos ya los datos extraídos del encabezado de la redacción. Y ahora sí nos vamos a ir a la pregunta. Entonces, en el primer inciso nos dice, bueno, calcule la probabilidad de que en una muestra de 50 del fabricante A tenga una duración promedio que sea al menos un año más que la duración promedio de una muestra de 59 del fabricante B. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El lapicito. ¿Qué vamos a calcular? Una probabilidad. Dentro de la pregunta, si ustedes se dan cuenta, se está hablando de una comparación de que A, ¿verdad?, sea al menos un año más que B. Estamos haciendo una comparación. ¿De qué es esa comparación? Bueno, creo que ya borré todo. De que el fabricante A sea un año más que el B. Ok, se está haciendo una comparación ¿de quién? De la duración promedio, Entonces vamos a trabajar una probabilidad para suma o diferencia de medias, para el promedio. Medias muestrales porque están hablando de qué? De muestras, una muestra de 50 y una muestra de 59. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico, chicos? Sí. Gracias, Iván. Bueno, desplazo documento en la división de pantalla de abajo. Bueno, en las dos. Arriba voy a dejar los datos, la tablita que acabamos de armar. Y abajo vamos a hacer la abstracción matemática de la pregunta. Ahí se ve la pregunta y ahí también vemos la abstracción matemática. Bueno, a los datos de la tabla de arriba, ¿verdad? Recuerden siempre que el encabezado afecta a todos los incisos, pero cada inciso puede adicionar, agregar o modificar condiciones, datos o características. En este caso, en el inciso A se agrega más información que son precisamente los tamaños de muestra, ¿sí? Entonces, es información, o sea, lo del encabezado, que es la división de pantalla de arriba, más los datos que encerré en la división de pantalla de abajo, ¿sí? Y bueno, vamos a la abstracción matemática. Recuerden que la pregunta empezaba en el encabezado. Calcule la probabilidad. P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a indicar lo que vamos a calcular o a generar. ¿Sí? Y nos dice que el fabricante A, lo voy a poner ahorita con variable, que A sea al menos, sinónimo de al menos. Diferencia, ¿no? Mayor o igual. ¿Y sinónimo de mayor o igual, Benjamín? O sea que a partir de ahí, arriba, ¿no? Muy bien, Benjamín. Al menos, mínimamente. A partir de ahí en adelante, o como nos decía también Benjamín, mayor o igual. Entonces queremos que A sea mayor o igual a ¿quién? A B. ¿Qué tanto queremos que sea mayor o igual o qué tanto queremos que A exceda a B? A nos dice que sea
en un año. Entonces sería más 1. De ahí lo que vamos a hacer es despejar, es decir, todas las variables que queden de un solo lado de la desigualdad y lo que no tenga variables del otro lado. Entonces, la B, que está del lado derecho de la desigualdad, está positiva, la pasamos del lado izquierdo de la desigualdad, negativa. Entonces nos va a quedar A menos B mayor o igual a 1. Bueno, ese es 1. Y ya quedó ahí despejado. Obvio, yo utilicé A y B, pero en realidad estamos hablando de la media de A, porque aquí dice, ¿no? El promedio, ¿sí? Que A tenga una duración promedio. ¿Quién A? Entonces aquí sería X barra 1 menos el promedio de B, menos X barra 2 mayor o igual a 1, que es el planteamiento que tenemos aquí. ¿Sí me explico, chicos? ¿Chicas? ¿Puede explicar otra vez, por favor? Sí, Iván. Ahora ya que va a acabar la sesión, ¿no? Dice que queda menos de un minuto. Sí, si no, nos volvemos a conectar. Lo que sí se van a borrar mis dibujitos. Maestra, bueno, aprovechando lo que se cierra la sesión, sí encontré el libro de probabilidad. Me perdí, ya no alcancé a ver el chico que nos estaba diciendo que encontró el libro de probabilidad. Por aquí anda, ya se conectó. ¿Quién era? ¿Alguien se percató? ¿Qué, profesor? ¿Quién me estaba diciendo del libro, que ya había encontrado el libro de prueba? No recuerdo. No recuerdo, Iván. ¿Quién era? Ya se conectó el chico que me decía que ya tiene el libro de prueba. Chicos, por ahí anda el chico que ya tiene el libro de prueba. Desertó. Ya no volvió a acceder a la clase. Ya se conectó el chico que Sí. tiene el libro de prueba. Sí, ¿Dónde estoy estás? aquí. Ah, ok, Plaza, ok. Me decías que ya tienes el libro de probabilidad. ¿Cuál? ¿El del profesor Eduardo Gutiérrez o cuál es el que tienes? Sí, el de Eduardo Gutiérrez. Perfecto. No sé si lo tengas físico, porque si lo tienes físico viene un disco y ahí vienen las tablas. Ah, el chiquito, ok. Sí. Perfecto. Entonces, si nos haces favor de compartir las tablas, ahorita la que nos surge es de la distribución normal. ¿Sí? ¿En qué página está? Es que como también lo sé para prueba, lo tengo bien rayado. Sí, no te preocupes, estoy buscando la página. Mientras voy prendiendo mi escáner para si quieren. Sí, permíteme un momento. Viene en la página, bueno, si es la misma edición, viene en la página 14, así se llama, función acumulada de la distribución normal estándar, y sería de la 14 a la 18. Esa es la que ahorita vamos a trabajar para el primer parcial. Pero además de esa, para el segundo y tercero, ocupamos la de Student, la de Fisher y la de Chi cuadrada o Gi cuadrada. La normal más esas otras. Entonces, si se pudiese, ¿verdad? Que de una vez les escanearas todas, o para no estar que sí, que no, pues les escaneas todo el librito y ya ellos que busquen en el momento que se requiera trabajar con alguna de las... Cuadrada, ¿verdad? Sí, Gi cuadrada o Chi cuadrada. De la Ok. página 18, ¿la qué, profe? Ya se me olvidó, pero ahorita lo vemos, no te preocupes, Carlos. Para la normal era de la...
¿Dije de la 18? De la 14 a la 18. Viene la acumulada y la porcentual. Y entonces, ahorita entonces las primeritas. Sí, Miguel, sí, gracias. Y no, bueno, pero ahorita no, mejor ahorita pon atención a la clase. Y ya más al rato le escaneas, por Sí. favor, ¿sí? Gracias, muy amable, Plaza. Bueno, y estábamos en que creo Iván, o no recuerdo quién tenía una duda, pero la duda fue la que ya olvidé, que de dónde salía qué valor, perdón. Ah, ya sí, ¿por qué nos quedaba así la abstracción matemática? Ya recordé. Ok, bueno, se borraron mis dibujitos, entonces nos dice que A, ¿verdad? Sea más grande, sea al menos un año más, o sea, A es más grande que B. Por eso yo ponía aquí A es más grande que B. Pero dice que sea al menos mínimamente más grande en un año, al menos mínimamente. Entonces, mayor o igual a partir de ese valor en adelante. Como queremos que sea A más grande que B, entonces, ¿verdad? B más 1. Y ahí lo que se hizo fue despejar, pasar todas las variables de un solo lado de la desigualdad, en este caso del lado izquierdo, y lo que no tenga variables del otro lado de la desigualdad, en este caso del lado derecho. Entonces esta B que está del lado derecho la pasamos del lado izquierdo. Como B está positiva, pasa negativa. Entonces nos va a quedar A menos B, como es lo único que modificamos, lo demás pasa tal cual. Y esto va a ser mayor o igual a 1. Y ahí ya nos quedó despejada. Pero desde luego yo tengo que utilizar la simbología y notación matemática que realmente corresponde al problema. Y queremos que A, el promedio de A, exceda al promedio de B. Entonces, por eso esta A en realidad va a ser X barra 1 menos esta B en realidad va a ser X barra 2. Entonces, X barra 1 menos X barra 2 es mayor o igual a 1, que es el planteamiento que tenemos aquí. Por lo tanto, se trata de una diferencia de medias. ¿Sí me di a entender? Por ahí Iván o quién era quien tenía la duda, ¿sí me expliqué? Sí, profesora, sí entendí ya. De Gracias. acuerdo, gracias. Bueno, entonces voy a borrar los dibujitos. Y vamos a continuar. Bueno, ya tenemos aquí la abstracción matemática. Como vamos a generar una probabilidad, recordemos, estamos en tema de distribuciones muestrales, no importa qué comportamiento tenga la población, por el hecho de trabajar con las muestras de esa población, o en este caso que son dos, de esas poblaciones, esas muestras tienden a una distribución normal o son aproximadamente normal. Por lo tanto, vamos a estandarizar o a tipificar ese valor. ¿Cómo? A través de nuestra fórmula general, aquí apenas se aprecia, Z es igual a X menos B. Pero esa fórmula hay que replantearla en términos de la variable que se esté trabajando, que en este caso es la diferencia de medias. Por lo tanto, nos queda que va a ser la diferencia de medias muestrales, X barra 1 menos X barra 2, menos la media de la diferencia de medias muestrales, mu de X barra 1 menos mu de X barra 2, entre la desviación de la diferencia de medias muestrales, X barra 1 menos X barra 2. Como ya está replanteada en términos de la variable a trabajar, pues sería cuestión de ahora hacer el cálculo. ¿Sí? Lo que está en paréntesis en el numerador es el valor que estamos buscando, que está en la abstracción matemática, es el un año. Esta media de diferencia de medias y esta desviación de diferencia de medias no son datos que el problema nos dé. Aquí están los datos, miren, en la división de pantalla de arriba, y aquí están los otros datos que el mismo inciso agrega, pero en ninguno hay media de diferencia de medias muestrales y desviación de diferencia de medias muestrales. Sin embargo, sin esa información no podemos efectuar el cambio de variable. Pero sabemos, desplazo, sabemos que la diferencia de medias muestrales es igual a la diferencia de la media muestral 1 menos la media muestral 2, y a su vez eso es igual a a la media poblacional 1 menos la media poblacional 2. Necesito las medias poblacionales. Esas sí las tenemos. Están en nuestra tablita de visión de pantalla de arriba en el, ¿verdad?, primer renglón. Es decir, para obtener ese valor
que hace mención a las muestras, necesitamos valores poblacionales, las medias poblacionales que sí son conocidas. Por lo tanto, sustituimos y simplificamos y entonces la media de la diferencia de medias muestrales es de 0.5 años. Desplazo documento. Sí, bueno, entonces ya tenemos aquí, antes de desplazar, tenemos lo que está dentro del paréntesis, tenemos lo que se le va a restar, ahora nos falta el denominador. ¿Sí? Desplazo documento, división de pantalla de abajo. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos lo que sería la varianza. ¿Sí? La varianza para diferencia de medias, recuerden que en la fórmula dice que se suman esos cocientes. Y la raíz, ¿verdad? Nos va a dar la desviación de la diferencia de medias. Entonces nos vamos directamente a la desviación de diferencia de medias. Voy a desplazar dentro de pantalla de arriba para que se vean los tamaños de muestra, porque como no están en el encabezado, no aparecen en la tablita. Ahí se ven ya las muestras. Bueno, entonces siguiendo la formulita, ¿verdad? Va a ser la varianza poblacional 1, aquí está, vale 0.81, que es el valor que tenemos aquí, ya en términos de varianza, entre el tamaño de muestra 1, o sea, el asociado a A, que sería, aquí está, 50. Más, nos queda la varianza poblacional 2, ¿sí? Que es 0.64 en la tabla, división de pantalla de arriba se ve, y el tamaño de muestra, ¿sí? Para B, para el fabricante B, en la redacción, división de pantalla de arriba se ve que es 59. ¿Sí? Entonces sustituimos y simplificamos la operación y ya tenemos también la desviación. Es decir, ya generamos todo lo necesario para poder estandarizar el valor de 1. ¿Sí? Desplazo documento. Bueno, ambos, tanto arriba como abajo. Arriba voy a dejar, aquí están nuestros datos. Vamos a hacerlo más chiquito. Profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué sumo los datos? ¿En dónde sumé los En datos? lo de la desviación. ¿No tendría que ser restas? No, Jesús. De entrada, recordemos que no hay varianzas negativas y la varianza te marca una variación con respecto al valor central. Entonces, tienes dos poblaciones, vas a sacar el total de la variación de la población 1 con la variación de la población 2. Entonces, se suman. Inclusive, la clase anterior que estábamos comentando las fórmulas, les dije que si aún fuera diferencia, siempre para las varianzas queda sumado, así como para la desviación. Si fuese suma, varianza de suma de medias, igualmente para la varianza se suma y para la desviación también se suma, porque vamos a sacar el total de la variabilidad, el total de las dos poblaciones. ¿Sí, Jesús? ¿Sí me di a entender? Sí, ya lo entendí, profesor. Gracias. De nada. Bueno, estábamos en que arriba dejaba los datos y ahora sí en la parte de abajo, ¿verdad? Hacemos el cambio de variable. En este caso estoy volviendo a colocar la fórmula, ¿sí? Y tenemos, ¿verdad?, que este primer paréntesis, el total de la diferencia de medias quedó en la abstracción matemática que aquí se ve porque aquí también se repitió, que sería este 1, un año. Recordemos siempre que tenemos que trabajar con la misma unidad de medida. Entonces aquí no hay problema, aquí está en años y la desviación, bueno, aquí no le puse, pero también está dada en años y la pregunta está dada en años, entonces todo está en los mismos términos. Entonces ese paréntesis, el total de esa diferencia vale 1. Menos, ¿verdad? La media de la diferencia de medias, que es este 0.5, ¿sí? Que es el que tenemos aquí, entre la desviación, ¿verdad?, de la diferencia de medias, ¿sí? La desviación es este 0.1644, que es el que tenemos acá. Por lo tanto, sustituimos y simplificamos y nos da un valor de Z de 3.041. Recordemos que Z siempre se va a aproximar a 2 decimales. Solamente Z a 2 decimales. Criterio para Z. Si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube. Si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. En este caso, el tercer decimal es 1, por lo tanto, se queda tal cual. Nos quedaría 3.04. Una vez que ya efectuamos el cambio de variable, hay que indicarlo dentro de nuestro planteamiento. Entonces tenemos phi, que equivale a la P de probabilidad,
Z, que equivale a la diferencia de medias muestrales. La región ni se agranda, ni se achica, ni tampoco es lo contrario. La región permanece constante. Y finalmente, el 3.04, que equivale a un año. Ya está en términos de Z. Ahora el siguiente paso es verificar, ¿sí?, que tengamos áreas menor o áreas menor igual, es decir, áreas a la izquierda. Si no tenemos áreas a la izquierda, habrá que replantear. Buscar otra forma de decir lo mismo empleando áreas menor o menor igual. Para nuestro caso, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto de aquí. Ahí está. Para nuestro caso, no es un área menor o menor igual. Por lo tanto, hay que reexpresar. ¿Cómo? Bueno, hay dos maneras, uno aplicando propiedades de simetría y otro a través del complemento. Ahí depende cómo lo hayan trabajado en su curso de probabilidad, porque esta parte, una vez que ya se hizo el cambio de variable, de ahí en adelante es exactamente lo mismo que el curso de probabilidad cuando se ve el tema de la normal. ¿Sí? En este caso se aplicó complemento. ¿Sí? 1 menos phi de z, ¿verdad?, menor a 3.04. No estamos alterando nada, simplemente se dijo lo mismo, pero expresado de manera diferente. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya que está en áreas menor, ¿sí?, aquí podemos agregar el paso que les dije que lo podían omitir, o que lo podían dejar. Aquí podemos agregar 1 menos phi, y es que ahora no lo puse, phi de 3.04. ¿Sí? Y ahora sí, de ahí pasarnos a esta parte de acá. ¿Sí? Pero decía que lo podemos omitir o lo podemos colocar. ¿Sí? Bueno, pero como en el anterior lo puse, por eso ahorita lo estoy mencionando. ¿Sí? Ya que está en áreas menor o menor igual, ahora sí buscamos el valor asociado en tablas. Nuevamente vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad, área, región, proporción o porcentaje. Entonces trabajamos con la acumulada. Buscamos en Z, en la columna de Z, 3.04. Ya que lo localizamos como el valor es positivo, sobre ese renglón nos desplazamos a la columna de phi de Z, phi de más Z. Y hacemos cruce columna-renglón. ¿Sí? Que si no hay error, a mí me da 0.9988. ¿Sí? O sea, este 1 de aquí es este 1 que tenemos acá. Y lo que va a sustituir a toda esta expresión que se enre en círculo azul es lo que tiene aquí abajo en azul, está como llavecita. Y de ahí terminamos de simplificar la operación y si no hay error, a mí me da 0.0012 como resultado final de esa probabilidad. Recuerden que al ser una probabilidad, toda probabilidad está en el intervalo de 0 a 1, pudiendo ser igual a 0, pudiendo ser igual a 1, pero no fuera de dicho intervalo. No hay probabilidades ni negativas ni mayores a la unidad. Como el resultado generado cae en dicho intervalo, suena lógico, suena coherente, más no es una garantía de que esté bien. Si además hicieron la representación gráfica, gráficamente también se debió de haber previsto, visualizado, que se esperaba una probabilidad menor al 50%. Y ahí concluye ese inciso. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, maestra. Gracias, Juan. A mí me quedó duda en cómo pasó del mayor igual al 1 menos phi. De acuerdo, Carlos. Aquí sí es importante que recuerden su curso de prueba, ¿sí? O que le den un repaso a los apuntes de prueba para que precisamente, ¿verdad?, no se me pierdan a la hora de trabajar. Yo aquí voy a tener que hacer la gráfica para facilitar mi explicación. Entonces voy a hacer la gráfica, pero ya la gráfica en términos de Z. Porque acuérdense que hay dos gráficas, la gráfica en términos de la variable que se trabaje, la gráfica no estandarizada y la gráfica estandarizada o tipificada. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la tipificada o también conocida como estandarizada, en donde tenemos Z, nuestra gráfica va de menos infinito hasta más infinito. Eso sí, si van a hacer gráficas, por favor, colóquenle todos los datos que debe de llevar.
La media en la gráfica estandarizada, la media siempre vale 0 y la desviación siempre vale 1. Y queremos, de acuerdo a nuestro planteamiento, ¿verdad? De 3.04, si la media está en 0, el 3.04 está pasando el 0. Bueno, ahí con mucha imaginación, aquí está el 3.0. Bueno, ahí hay un punto, aunque no se ve, 3.04. Y nos dice que es más grande por arriba del 3.04. Entonces hablamos de ese valor en adelante, que sería la zona que estoy sombreando. Esa es la región que vamos a buscar o a determinar, que de antemano, de acuerdo a las propiedades del gráfico, tenemos menos de una mitad. Recuerden que el área total bajo la curva vale 1, la media funge como eje de simetría, generando que cada mitad equivalga al 50%. Tenemos menos de una mitad, se espera menos del 50%. Y de ahí, recordando que las tablas trabajan con áreas a la izquierda, un área menor o un área menor igual es directo. Entonces, lo que vamos a hacer, sabemos que el área total bajo la curva, nuestro todo, hablando en términos de probabilidad, ese todo vale 1. A 1, que es todo, le quitamos lo que no está sombreado. ¿Para qué? Para que nos quede lo que sí está sombreado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí, Carlos? De acuerdo. Y lo que no está sombreado, si te das cuenta, es de 3.04 hacia abajo, hacia atrás. Por eso aquí dice que a 1, que es todo, le quitamos de 3.04 hacia abajo. ¿Sí? Y entonces ahora sí, lo que decíamos, cuando le quitamos esa parte, ¿verdad? Nos queda exclusivamente de 3.04 hacia arriba, que es precisamente la zona o región que estamos buscando. ¿Sí quedó clara tu pregunta, Carlos? Perfectamente explicado, por favor. Gracias. Perfecto, sí, de nada, Carlos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, chicos, jóvenes? ¿De dónde salió el 0.9988? Este es de tablas, Rodrigo. Este valor salió de tablas y es el que va a sustituir a toda esta expresión. Por lo tanto, ese valor salió al buscar en tablas 3.04. Ok, muchas gracias. De nada, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? Es que, profesor, a mí se me fue un poquito la onda. ¿Por qué la media de x1 menos la de x2 es 1 más arriba? Un poquito más arriba en la parte de abajo. Cuando estamos estandarizando. Ah, ok. Voy. Aquí. ¿Por qué ese sea 1? Porque el total de esta diferencia, aquí está, es tu planteamiento, es lo que estás buscando, que el total de esa diferencia sea de 1 en adelante. Entonces, el valor que está delimitando tu región es a partir de 1. Entonces, trabajas con ese 1. El total de la diferencia es mayor o igual a 1. El total de la diferencia es 1. Vale, muchas gracias. De nada, Iván. ¿Alguien más? No. Bueno, pasamos al inciso B. Y el inciso B, bueno, el procedimiento va a ser muy similar. Bueno, y si se dan cuenta, aunque trabajamos para diferencia de medias, una vez que se estandarizó, es más, hasta antes de estandarizar el procedimiento, es muy similar a cuando trabajamos a sumatoria total o a cuando trabajamos a la media muestral. ¿Sí? El proceso, la mecánica para resolver los ejercicios es la misma, desde luego cambia un poquito la fórmula, ¿no? Sí, sobre todo las partes para poder sustituir en el cambio de variable, en la de z. Yo les iba a hacer una pregunta aquí en este ejercicio. Si les preguntasen, por ejemplo, ¿cuál es el valor tipificado? ¿Qué responderían ustedes? O mencione o indique el valor tipificado. ¿Sería el de z? Es decir, ¿cuál es el valor? 3.04. Muy bien, Iván, así es. Sí, porque bueno, luego en los exámenes vienen algunas preguntas de cálculos parciales y de repente les preguntan, indica el valor estándar. Y pues, ¿quién sabe cuál es el valor estándar? O indica el valor tipificado y de repente, híjole, pues, ¿quién sabe cuál es el tipificado? Efectivamente, como nos dice Iván, en este caso sería el de 3.04 positivo porque así dio el cálculo positivo.
Bueno, ahorita no me acuerdo de otra pregunta que luego se les hace, pero bueno, esa sí es importante. Vamos a pasar al inciso B. Aquí está transcrita nuevamente la pregunta. Bueno, arriba voy a dejar yo creo que los datos del problema. Ahí están. Y nos dice, acuérdense que la pregunta empezaba en el encabezado, que decía, calcule la probabilidad de que, de que la diferencia de las medias muestrales, y aquí sí lo dice textualmente, diferencia de medias muestrales. ¿Qué vamos a calcular? Una probabilidad. ¿Para quién? Para la diferencia de medias muestrales. Entonces queremos, ¿verdad?, que esa diferencia entre la marca A y B sea a lo mucho de 1.6 años si se toma una muestra de 36 y otra de 49 respectivamente. ¿Sí? Ojo, para el inciso B, las muestras no son iguales que en el inciso A. Ahí se visualizan del inciso A. Una es de 50 y la otra es de 59. Para el B, las muestras han cambiado. Entonces hay que tener también cuidado, precisamente, ¿verdad? Porque en ocasiones nos vamos con la misma inercia. Ya calculé la media y varianza para la diferencia de medias, nada más las retomo y las sustituyo en el siguiente inciso. No. Siempre verifiquen que los datos permanezcan constantes. Si permanecen constantes, sí pueden hacer eso. Pero si cambian, si no permanecen constantes, tienen que recalcular. ¿Sí? Bueno, una vez que hicimos esa aclaración, regreso a la tablita. Y bueno, yo creo que voy a anotar aquí las muestras, porque como desplazo documento, después ya no se ven de cuánto es. Entonces, N1 vale, ahí está. N1 vale 36. Y ese es un 2. Ahí está. Y N2 vale 49. Entonces nos dice que la diferencia, recuerden que era la probabilidad, entonces P de probabilidad seguida de un paréntesis y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular, a generar lo que estamos buscando. Queremos la diferencia de medias muestrales. Esa diferencia se denota como x/1 menos x/2. ¿A qué hay en relación a esa diferencia? Que sea a lo mucho de 1.6 años. Sinónimo de a lo mucho. Máximo. Muy bien, muy bien. Máximo, el tope. Es decir, de ese valor hacia atrás, hacia abajo. Es por eso que aquí nos queda menor o igual, ¿sí? A lo mucho 1.6, menor o igual a 1.6 años. Y bueno, tanto los datos, división de pantalla de arriba, como la misma pregunta están en las mismas unidades de medida, años con años. Entonces, no hay ningún problema. Desplazo documento en la división de pantalla de abajo. Y tenemos que para determinar esa probabilidad, recuerden, no importa cómo sea la población, por el hecho de trabajar con las muestras, esas muestras se comportan de manera normal o tienden a una distribución normal. ¿Sí? Entonces hay que efectuar un cambio de variable, como a través de la fórmula general. Aquí está, Z es igual a X menos mu entre sigma. Esa fórmula se replantea o se reexpresa en términos de la variable a trabajar, que en este caso es la diferencia de medias. Aquí ya está replanteada, ¿sí? Y de ahí, pues ahora hay que ver si podemos sustituir o nos falta información. El total de la diferencia de medias es la que quedó en la pregunta abstraída matemáticamente, que es conocido. La media de la diferencia de medias y la desviación de la diferencia de medias, por lo general, son datos que no nos dan y que por lo tanto tendremos que estar calculando independientemente con qué distribución estemos trabajando. Y es precisamente lo que aquí se alcanza a apreciar abajo, entonces voy a borrar lo que escribí y voy a desplazar pantalla de abajo. A ver, creo que ahí se alcanzan a ver todos. Ahí está. Entonces tomo las fórmulas correspondientes para suma o diferencia de medias. Entonces para la diferencia de medias es la diferencia de medias poblacionales y esto nos queda 0.5. Para la desviación de la diferencia de medias es la raíz de la suma de los cocientes de las varianzas respectivamente entre el tamaño de muestras respectivamente. Entonces sustituimos, como las muestras cambiaron, la desviación de la diferencia de medias no es la misma que en el inciso anterior. Las muestras cambiaron, eso altera nuestro resultado. Ahora esta desviación es de 0.1885, ¿sí? Y bueno, ahora esos datos los dejo en la división de pantalla de arriba. Ahí está.
y abajo retomamos nuestro cambio de variable. ¿Sí? Entonces aquí está nuevamente, se escribió nuevamente la fórmula, es cuestión de ir sustituyendo. ¿Sí? Aquí está nuevamente el planteamiento, nada más se transcribió en esta parte. Entonces el total de esa diferencia de medias, ¿sí? El total de la diferencia de medias es de 1,6 hacia abajo, entonces ese total vale 1,6. La media de la diferencia de medias está en la división de pantalla de arriba, vale 0,5, que sería el valor que aquí se visualiza. Y la desviación de la diferencia de medias en la división de pantalla de arriba se ve que es de 0,1885, que sería el valor que se sustituye en el denominador. Como ya hicimos la sustitución completa, ahora sí simplificamos y obtenemos z. Recordemos que z siempre se aproxima a 2 decimales. Si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube. Si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. Como el tercer decimal es 5, entonces sube a 5,84. Como hubo un cambio de variable, se indica dentro del planteamiento phi, que equivale a la p de probabilidad, ¿sí? Z, que equivale a la diferencia de medias muestrales. La región ni se agranda, ni se achica, ni es lo contrario. La región permanece constante. Y finalmente 5,84, que equivale a 1,6. Como ya hicimos el cambio de variable, el siguiente paso es verificar que tengamos áreas a la izquierda, un área menor o área menor igual es directa. Y nosotros ya tenemos esas áreas, por lo tanto es directo de tablas. Este siguiente paso que se ve aquí, que acabo de encerrar en círculo, es el que pueden omitir o el que pueden seguir indicando. Bueno, independientemente si lo indican o no, de todos modos hay que buscar el valor de 5,84 en tablas. Como vamos de un valor sobre el eje a una probabilidad, área, región, proporción, porcentaje, trabajamos con la acumulada. En Z, columna de Z, buscamos 5,84. En este caso, como es positivo, una vez que lo localizamos, nos desplazamos sobre ese renglón y nos vamos a phi de más Z. Y hacemos cruce columna-renglón y ese valor es el que colocamos, que a mí me da un valor de 1, que sería el resultado final. Recuerden que estamos generando probabilidades, no hay probabilidades ni negativas ni mayores a la unidad, está entre 0 pudiendo ser igual a 0 y entre 1 pudiendo ser igual a 1. Nuestro valor cae dentro de dicho intervalo, por lo tanto suena lógico, suena coherente, más no es una garantía de que esté bien. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pasamos al... adelante. Por ejemplo, ahí si nos preguntan, igual que la otra nos dijo, el valor tipificado ahí sería 5,84. Así es, Benjamín. Así es, muy bien. ¿Sí? Ok, gracias. Profesora, y en Ya, este caso, el valor estándar, ¿cuál sería de este ejercicio? el mismo es que recibe cualquiera de los dos nombres. El estándar o tipificado es de 5,84. Ah, ok, profesora. Gracias. Profesora, el valor que se va a buscar en las tablas es la phi de 5,84. Así es esa. Bueno, al final de este ejercicio que fue de diferencia de medias, ¿verdad? En el documento que ya está en Megasinapsis, se les sugiere ver a través de la página de Megasinapsis el video 25, que a su vez se divide en dos, ¿sí? Que los dos hablan de diferencia de medias, ¿sí? Y repito, pues la mayoría son ejemplos resueltos. Entonces ya tienen el ejemplo visto en clase, ¿sí? Más esos ejemplos de los tutoriales, ¿sí? Más lo que ustedes puedan trabajar en casita con la lista de ejercicios que se les envió ya hace tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen elementos para ir reafirmando lo que se vaya colocando. Igual si consultan algún otro libro, el libro Walpur, ahí también vienen ejemplos resueltos. No muchos, pero vienen 1 o 2 ejemplos. Entonces ahí también pueden ir complementando, ¿sí? Para que se preparen para el examen, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente distribución, pero voy a dejar esto así. Y ahora sí, viene la distribución muestral de la proporción. Para una proporción, ¿sí? Y la proporción tiene que ver con la binomial, ¿sí? Raro es el ejercicio, pero bueno, aquí hay que recordar en la binomial
lo que es la binomial y las aproximaciones de la binomial, lo que es Poisson a la binomial y la normal a la binomial, ¿sí? Y de acuerdo a esas características, vemos si realmente es proporción o si amerita ser resuelto 100% como binomial. Que en nuestro curso raro es el ejercicio que realmente amerite un procedimiento de solución directo binomial. ¿Sí? La mayoría se trabajan por proporción. Que bueno, no sé, ahorita no recuerdo cuál ejercicio viene aquí resuelto, ¿sí? Pero normalmente en clase presencial, yo normalmente veía un ejercicio en donde se trabajaba una misma pregunta por 3 procedimientos: binomial, aproximación de la normal a la binomial y lo que son proporciones, ¿sí? Y ahí veíamos, ¿verdad?, cuál era la diferencia o la semejanza, que había entre esos procedimientos, en donde una aproximación de la normal a la binomial a una proporción es lo mismo, se llega al mismo resultado. Desde luego, el procedimiento ligeramente difiere un poquito y más que nada es a la hora de aplicar el factor de corrección por continuidad, porque en el curso de probabilidad ese factor de corrección es una constante, es un valor fijo que se suma o se resta a los valores de X con la finalidad de ampliar la región, nunca de reducirla, ¿sí? Y solamente se debe de ampliar 0.5. Bueno, aquí en proporciones ese factor es una proporción. Una proporción es una probabilidad, un porcentaje, ¿sí? Entonces esa proporción va a depender de cada ejercicio porque está enlazada al tamaño de muestra. Pero a final de cuentas el criterio para aplicar ese factor de corrección por continuidad es el mismo. Se aplica a los valores de P gorro, ¿sí?, ya sean sumados o restados, con la finalidad siempre de ampliar la región, nunca de reducirla. Bueno, entonces nos dice, ¿verdad?, que para un esquema binomial o de proporción, P, vamos a entender por P mayúscula, la proporción poblacional. Voy a reducir un poquito porque yo no veo, ahí está. Poblacional o real o verdadera son sinónimo, igual para la media, ¿sí? Si tenemos mu, a esa mu se le llama media poblacional, media real o media verdadera. Es exactamente lo mismo. Si tenemos sigma cuadrada, va a ser la varianza real, varianza poblacional o varianza verdadera. Es lo mismo. Si tenemos sigma, es la desviación poblacional, desviación, ya se me fueron, desviación poblacional, desviación real o desviación verdadera. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí nada más son juegos de palabras. Bueno, entonces aquí una proporción poblacional o real o verdadera es lo mismo, ¿sí? Y se denota por medio de una P. Y P gorrito, P minúscula con un gorrito, va a ser la proporción muestral. En dado caso que esa proporción muestral no la proporcionen de manera directa, nos tendrán que dar elementos para generarla. Y entonces aquí aplicamos esta expresión, que no es más que el concepto clásico de probabilidad, casos favorables entre casos totales. ¿Quién es X? El número de éxitos en la muestra entre el tamaño de la muestra, que es casos favorables entre casos totales. Ah, bueno, aquí dice, donde X es el número de éxitos en la muestra y N, ¿verdad?, es el tamaño de la muestra. Y bueno, cuando trabajamos con la distribución de probabilidad, recuerden que siempre que nos pregunten la distribución de muestral, independientemente si esa distribución muestral es para la media, la varianza, la desviación, para la, etcétera, siempre va ligado a media, varianza y desviación, ¿sí? Entonces, a través del teorema, ¿verdad? Aquí se ven, está el lapicito, aquí se ven, ¿verdad?, lo que es la media, la varianza y la desviación. Bueno, entonces el valor esperado de P gorro de la proporción muestral o la media de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. La varianza de la proporción muestral, que se denota como B y entre paréntesis P gorro, o sigma cuadrada subíndice P gorro, la varianza de la proporción muestral, es igual a la proporción poblacional, la proporción de éxito poblacional por la proporción de fracaso poblacional entre el tamaño de muestra. Y bueno, la desviación de la proporción poblacional, muestral, la desviación de la proporción muestral, ¿verdad?, pues es la raíz de la varianza. ¿Sí? De acuerdo al teorema del límite central, ¿verdad?,
Esto sería, o el primer caso sería cuando es con repetición o con reemplazo. Si fuese sin reemplazo, inclusive aquí dice, un muestreo si es sin reemplazo, recuerden que en la de la varianza y desviación se aplica, ¿verdad? Un factor, ¿sí?, que viene siendo ese cociente que hay que agregar a nuestra fórmula. A la única que afecta es a la varianza y a la desviación. A la de la media no afecta, ¿sí? Y bueno, en este caso, como vamos a trabajar con una proporción, es decir, vamos a trabajar un problema que es discreto y que se va a resolver por una continua, la normal es una continua. Recuerden que no importa qué comportamiento tenga la población por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras son normales o tienden a una distribución normal. Entonces, el problema en realidad es binomial, es discreto y lo vamos a resolver por una continua, ¿sí? Entonces aplicamos un factor de corrección por continuidad. Recuerden que la discreta cuenta, trabaja solamente con valores enteros. La continua mide, trabaja con todos los reales. Dentro de los reales están los enteros y los fraccionarios o decimales. Para contrarrestar esa diferencia de variables es que aplicamos el factor de corrección por continuidad. Que en nuestro caso, hablando del tema de proporciones, es una proporción ese factor y se calcula como 1 entre 2n, que se suman o se restan a los valores de P gorro, ¿sí?, con la finalidad siempre de ampliar la región, nunca de reducirla. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Gracias. Profesora, gracias. De acuerdo. Aquí es muy importante que recuerden binomial, Poisson a la binomial y normal a la binomial, ¿sí? Porque está basado precisamente en eso, principalmente en la normal a la binomial, ¿sí? Porque estamos aplicando el factor de corrección. Bueno, vuelvo a compartir documento. Espérenme, todavía tengo en sala de espera ya. Les decía que es raro el ejercicio que en estadística es 100% binomial y que se tiene que resolver por la binomial o que amerite Poisson a la binomial. Por lo general siempre vamos a aplicar proporciones que es muy similar, casi idéntico al de normal a la binomial. Bueno, desplazo documento, vamos a ver el ejercicio y bueno, entonces voy a hacer división de pantalla, entonces arriba tengo que acercarme al ejercicio. Entonces nos dice que supongamos que una bolsa contiene 10 caramelos, 3 de los cuales son de vainilla, ¿sí? Es decir, ¿verdad? ¿Se va a acabar ya la sesión? ¿Sí, verdad? ¿O ustedes ven algo diferente? No, maestra, pues No, acabamos de profesora, empezar. acabamos de empezar. Pues sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Gracias. Ok, entonces sí puedo hacer mi dibujito, no me lo va a borrar tan rápido. Entonces tenemos que una bolsa contiene en total, ¿verdad? 10 caramelos, 10 dulces. Bueno, esos son 10.
10 caramelos, de los cuales de esos 10, una parte, es decir, específicamente 3, ¿verdad? Son de vainilla. Por lo tanto, los 7 restantes, ¿verdad? Son de cualquier otro sabor. ¿Sí? Un a uno porque se va a confundir con un, ¿cómo se dice? Se va a confundir con un 0. Entonces, bueno, vamos a ponerle A y estos B. Y después nos marca que se toma, híjole, una muestra de 500 caramelos con reemplazo. ¿No? Imagínense ahí, aunque la población es pequeña, estar tomando muestras de tamaño 500, todas las muestras habidas y por haber. Si en el primer ejercicio, que la población era de 5, las muestras eran de tamaño 2, nos generaron 25 opciones, si recuerdan, ¿no? Ahora imagínense generar muestras de tamaño 500, todas, no, es un caos. Bueno, entonces muestras de tamaño 500 con reemplazo, aquí sí lo especifica, con reemplazo, con sustitución o con repetición. Con esa información, calcule la probabilidad de que la proporción muestral de caramelos de vainilla sea de tanto o de tanto. El problema es muy explícito, nos dice qué vamos a calcular y para quién se va a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Una probabilidad. ¿Para quién es la probabilidad? Para la proporción muestral. Entonces no hay duda de que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tomar datos. Y voy a desplazar pantalla. Y vamos a tomar nuestros datos. Bueno, aquí antes de... sí se ve arriba. Antes de desplazar. ¿Sí? Entonces recuerden que antes de este punto, o sea, de ese punto y seguido ya empiezan a hablar de la muestra, lo que implica que todo lo anterior no es muestral, es poblacional. Entonces ese esquemita, esa bolsa que está ahí con lila, ¿sí? Quiere decir que es información de la población. ¿Sí? Entonces queremos, recuerden que la binomial, los datos clave es N, tamaño de muestra, P es la probabilidad de éxito, ¿sí? de aquella parte de la población que tiene la característica observar, y Q, que es la probabilidad de fracaso, aquella parte de la población que tiene la característica que no es de interés observar. Entonces, nos interesan los dulces de vainilla. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de éxito hablará de los dulces de vainilla en términos de probabilidad. Y de que sea de vainilla, ¿sí? De vainilla es A, recuerden. Son casos favorables entre casos totales, concepto clásico de probabilidad. Entonces va a ser 3 décimos, que equivale a 0.3. Por lo tanto, los casos que no son de éxito, ¿sí? Que sería el valor de Q, sería el complemento, lo que no queremos observar. ¿Qué no queremos observar? Pues los que no son de vainilla, que sería el 7, estos no son de vainilla, casos favorables, 7 de un total de 10, que nos quedaría 7 décimos, o lo que es lo mismo, 0.7. Recuerden que P más Q son complemento, P más Q nos tiene que dar, esa es una Q, no parece. P más Q nos tiene que dar la unidad, la probabilidad máxima. Recuerden que la binomial está basada en ensayos de Bernoulli. Bueno, y la muestra que textualmente lo dice, el problema son los 500 caramelos. Y bueno, aquí ya tenemos los datos, ¿sí? Que caracterizan a una binomial y por lo tanto también caracterizan a una proporción, ¿sí? Bueno, voy a borrar ahora sí ya los dibujitos. Y dejo los datos en la división de pantalla de arriba. Bueno, recuerden que la pregunta empieza antes. Aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea de tanto? Proporción muestral. Dejo los datos en la división de pantalla de arriba, ya me pasé. Ahí están.
Y nos vamos a la abstracción matemática de dicha pregunta. P de probabilidad, porque así marcaba cuál es la probabilidad. P de probabilidad seguida de un paréntesis. Y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular o a generar. Y queremos que esa proporción muestral, la proporción muestral se denota por P gorro. Que esa P gorro, de acuerdo a la pregunta, dice que sea mayor o igual a 0.29. Entonces, P gorro mayor o igual a 0.29. Y ahí ya tenemos la abstracción matemática de lo que vamos a calcular o a generar. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Gracias. Gracias, Ángel. Desplazo. Profesora, perdón. Sí, Oliver. La proporción muestral, esa es la de 3, ¿verdad? La de 3 caramelos. Esa es la poblacional. Con eso generamos la poblacional, que es P mayúscula y Q. La de éxito, que tiene que ver con lo que quieres observar, que son los caramelos de vainilla, y la de Q, que es lo que no quieres observar, aquellos caramelos que no sean de vainilla. Ok, profesora. Entonces, la P muestral, bueno, la proporcional serían 210 caramelos. P gorro. P gorro. P gorro es la muestral. Ok, profesora. Y en este caso, esa P gorro te la da directamente el problema. La redacción empieza aquí arriba, aquí está, que la proporción muestral sea mayor o igual a 0.29. Ok, sí. Gracias, profesora. De nada, Oliver. Bueno. Entonces, no importa cómo sea la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras tienden a una normal o se comportan de manera normal. Entonces, para determinar esa probabilidad tenemos que estandarizar o que tipificar nuestro valor. Como a través de la fórmula general de cambio de variable, ¿sí? De Z, tenemos aquí, Z es igual a X menos mu entre sigma. Esa fórmula se replantea o se reexpresa en términos de la variable que se vaya a trabajar, que es la proporción muestral. Entonces va a ser la proporción muestral P gorro menos la media de la proporción muestral, mu, subíndice P gorro, entre la desviación de la proporción muestral, sigma, subíndice P gorro. De ahí, P gorro es lo que quedó abstraído en la pregunta, la abstracción matemática que acabamos de hacer. Entonces, P gorro es conocida. La media de la proporción muestral y la desviación de la proporción muestral no son datos que de manera directa del problema, ni no lo da en el encabezado, ni tampoco en el inciso. Sin embargo, si no los tenemos, necesitamos generarlos. Es indispensable contar con ellos, si no, no podremos generar lo que nos piden. Para lo cual hay fórmulas concretas para determinar. Sabemos que la media de la proporción muestral es la proporción poblacional, la cual vale 0.3, se ve en la división de pantalla de arriba. Sabemos que la varianza de la proporción muestral es el cociente de la proporción poblacional, de la proporción de éxito poblacional con la proporción de fracaso poblacional entre tamaño de la muestra. Todos los datos son conocidos, se ven en la división de pantalla de arriba, por lo tanto sustituimos y simplificamos y ya obtuvimos la varianza. Y finalmente la desviación de la proporción muestral, que es la raíz del cociente de la varianza. Entonces todo es conocido, se sustituye y se simplifica. Y ya tenemos ahora sí cada una de las partes, ¿verdad? Para efectuar ese cambio de variable. Desplazo documento en la división de pantalla, en los dos, en el de arriba y en el de abajo. Entonces ahí están los datos que acabamos de calcular en la división de pantalla de arriba. Y ahora nosotros trabajamos en la parte de abajo. Oh, ese no era. Ahí está. Oh, ya me pasé. Ahí está. Bueno, para determinar ese cambio de variable, ¿sí? Recordemos que el problema es binomial y sin embargo lo vamos a resolver por la normal. Entonces, en realidad es una aproximación de la normal a la binomial. ¿Sí?
Una es discreta, la otra es continua. Tenemos que aplicar un factor de corrección por continuidad, pero a diferencia de la manera en que se vio en el curso de probabilidad, cuyo factor era un valor fijo o una constante, aquí en proporciones, ese factor es una proporción y no es un valor fijo. Depende de cada ejercicio porque está en función del tamaño de la muestra con la cual se esté trabajando. Entonces, ese factor aquí tenemos, ¿verdad? La expresión de cómo se calcula cuando se trata de una sola proporción. Cuando es dos proporciones, diferencia de proporciones, ese factor se calcula de una manera diferente, ¿sí? Entonces, no dice que es 1 entre 2n, pero n vale 500, ¿sí? Entonces, ese factor hay que sumarlo y o restarlo al valor de P gorro que se tenga, siempre con la finalidad de ampliar la región, nunca de reducirla. Y solamente se debe de ampliar el equivalente al factor, el equivalente a ese cociente de 1 entre 2n. Entonces, en este caso, ¿verdad? Esa parte, los criterios para saber cuándo se suma y cuándo se resta son exactamente los mismos que en su curso de probabilidad en el tema de la aproximación de la normal a la binomial. En este caso, ¿verdad? Es mayor o igual, nace en ese valor, por lo tanto, el factor va restado, se amplía hacia la izquierda, entonces aquí se indica que va restado. Una vez que ya aplicamos el factor de corrección, primero hay que aplicar el factor de corrección para después efectuar el cambio de variable. Entonces, ahora sí, necesitamos P gorro, pero ¿quién es P gorro? ¿Sí? P gorro es el total de esta diferencia, que es lo que tenemos aquí en el paréntesis. Menos nos dice que es la media de la proporción muestral. Esta se calculó en la división de pantalla de arriba. Si ustedes observan es de 0.3, que es el valor que tenemos aquí. Entre la desviación de la proporción muestral, que se calculó en la división de pantalla de arriba. Ahí se ve, esa desviación vale 0.0205, ¿sí? Que sería el valor que tenemos aquí en el denominador. Y terminamos de simplificar. Y hemos generado el valor de z, en donde recordemos que z siempre se aproxima a 2 decimales. Si el tercer decimal es de 5 hacia arriba, sube. Si es de 4 hacia abajo, se queda tal cual. En este caso, este tercer decimal es 7, por lo tanto, sube y nos quedaría menos 0.54. Como hubo un cambio de variable, ese cambio de variable se indica en el planteamiento. Phi, que equivale a la P de probabilidad, z, que equivale a P gorrito, la región que ni se agranda, ni se achica, ni es lo contrario, la región que permanece constante y finalmente, ¿verdad? Menos 0.54 que equivale al total de esa diferencia que encerré en círculo rojo. Como ya está indicado el cambio de variable, ¿sí? Es esta parte de aquí que acabo de encerrar en azul. El siguiente paso es verificar que tengamos áreas a la izquierda. Un área menor o menor igual es directa. Si no tenemos áreas a la izquierda, hay que replantear, buscar otra forma de decir lo mismo a modo de emplear áreas a la izquierda. En este caso, no son áreas a la izquierda, es un área mayor o igual, lo que está encerrado en lilita. Entonces hay que replantear. Y aquí podemos aplicar propiedad de simetría o el complemento, según lo hayan visto en su curso de probabilidad. En este caso, apliqué propiedad de simetría. Pero si ustedes les confunden, no la apliquen, apliquen complemento. Yo apliqué aquí propiedad de simetría, ¿sí? Y entonces, al aplicarla en automático, me queda en áreas a la izquierda, áreas menor o menor igual, ¿sí? El siguiente paso es el que les decía, que se puede omitir o lo pueden seguir incluyendo, ¿sí? Lo omitan o no lo omitan, tienen que trabajar con 0.54. Entonces buscamos 0.54. En tablas vamos a ir de un valor sobre el eje a una probabilidad. Entonces trabajamos con la acumulada. Buscamos en Z, columna de Z, 0.54. Como es positivo a la altura que lo encontramos, nos desplazamos a la columna de phi de más Z y hacemos la intersección columna renglón. Y si no hay error, a mí me queda 0.7054, que al ser una probabilidad, ¿verdad? Ni es negativa ni es mayor a la unidad
y si además hicieron la gráfica, debe de coincidir gráficamente la zona que se está buscando con el valor. Aquí abarca más de un 50%, más de una mitad, ¿no? Entonces el valor suena lógico, más no es una garantía de que esté bien, ¿sí? Y ahí concluye ese inciso, ¿sí? El factor de corrección solamente aplica para proporciones, exclusivamente ese factor cuando hablamos de una sola proporción. Una vez que se aplicó el factor de corrección, el procedimiento es idéntico a si trabajamos sumatoria total, si trabajamos diferencia de medias, si trabajamos cualquier otra distribución muestral. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Sí, profesora. No me quedó muy claro dónde pasó ese menos 54 a ser positivo. 0.54. Apliqué propiedades de simetría. ¿Cómo trabajaste en tu curso de prueba? ¿Con propiedades de simetría o con complemento? No recuerdo. Bueno, es que todavía no la he cursado. Cursé primero ¿No la has estadística. cursado, Rodrigo? ¿Cómo? No, ¿Y por qué te la saltaste? porque no encontré cupos, no encontré así, maestros de estadística. De hecho, hasta me fui a equivalencias y tampoco había en administración. Uy. Bueno, es que sí es importante. Bueno, no la has llevado para nada, ¿verdad? No. Híjole, no tengo el libro aquí a la mano. Creo que en la bibliografía se mencionó el libro del profesor Eduardo Gutiérrez González. ¿Recuerdas si está ahí? Es que no lo tengo a la mano. Sí, en la biología que tenemos que leer, sí. Ajá, ahí debe de estar. Si lo puedes conseguir, si te lo pueden prestar, estaría ideal. O si no, aquí también en el que llevamos de base, que les dije que bueno, no sé si se ve, yo no veo el libro. No sé hasta qué altura acercarlo porque yo no lo veo. Bueno, es que es por la pantalla. Sí, pero... Tiene fondo. Por más... Por eso no se ve. por el fondo. Chala. Bueno, el que llevamos de base, que les comenté que sí se puede descargar en PDF, ahí también debe de... Ahí también debe de venir. Ahora sí se ve. Ahí también debe de venir. Entonces es importante que le des una leída, ¿sí? a ese tema, ¿sí? Si tienes los dos libros o puedes conseguir los dos, pues sería lo ideal, ¿sí? Igual apoyarte en algunos tutoriales. Aquí en Megasinapsis también hay material para probabilidad, ¿sí? Entonces por ahí te das un tiempecito y los compañeros que no han llevado la materia para que se les facilite lo que estamos viendo. Si ya la llevaron, también les puede servir como forma de repaso. Sí, en este caso, como no la has llevado, entonces no te metas a aplicar lo que son propiedades de simetría. ¿Te acuerdas en el ejercicio anterior en el que Iván le expliqué con una grafiquita porque era 1 menos? Ajá, la Z, ¿no? Que era lo que estaba atrás. Aplica ese proceso, porque si te das cuenta, en aquel entonces que yo hice la grafiquita, era para un área mayor o mayor igual. En este caso sigue siendo un área mayor o mayor igual. Entonces tú aplica 1 menos phi de Z menor a menos y el valor de Z que corresponde. Ok. Muchas gracias, profesor. Sí, de nada. Sí, no apliquen propiedades de simetría, si no la dieron, ni se metan en ese rollo, simplemente no la apliquen, trabajen, digamos, de manera normal, ¿sí? Con el procedimiento que han manejado. Sí, y es más, lo haces, Rodrigo, y después me dices, ¿sí? Si te da el mismo resultado o no. ¿Sí? Punto 7054. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profesora. Adelante, Benjamín. Bueno, por ejemplo, ahí restamos el factor de corrección, ¿no? Pero, por ejemplo, si sería entonces que la proporción muestral será menor que a algo, ¿se sumaría el factor de corrección? A ver, dime más preciso, ¿que la proporción muestral sea qué? Menor o igual a algo. Menor o igual, vamos a suponer el mismo valor, menor o igual a 0.29. Si es menor o igual, según tú, ¿cómo va aplicado el factor de corrección? ¿Se sumaría? ¿O ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? No, le estoy preguntando. No sé. Es que no sé si, o sea, me parece haber oído eso, pero entonces no es así, siempre se resta. No sé. Yo primero te pregunté
Y tú dices que va sumado, que además me estás preguntando. Ok, entonces suma el factor de corrección. ¿Los demás qué opinan? Su compañero dice que se suma. Chicos, ahora se hacen que nadie les habla, ¿verdad? O se fueron a desayunar o a seguir Ya durmiendo. desayuné. A ver. Dice que se tiene que ampliar la región, entonces supongo que sí se debería sumar por el hecho de que son áreas a la izquierda, entonces ese factor como que daría más espacio a que hubiera más área. Muy bien, Carlos Eduardo, muy bien, es correcto. Si es mayor o igual, se suma el factor de corrección. Ahora yo pregunto, hago una modificación. Si solamente fuera menor, no menor o igual, si solamente fuera menor el factor, ¿cómo aplica? ¿Sumado o restado? Pues igual, ¿no? Igual no o igual sí. También se Igual. suma. También se suma. ¿Los demás qué opinan? Pues que sí, no, maestra, porque nada más la única diferencia es esa, de que ya no es a partir de cierto punto, ¿no? Ya es, bueno, se sigue ampliando, como había dicho un compañero. Te escuché, Ángel, sí te escuché. ¿Los demás? Yo creo que sería restando, ¿no, profesora? Porque tiene que ser específicamente menor. A ella no dice que sea igual, o me estoy equivocando. A ver, otra vez. Dices que se resta, pero ¿por qué se resta? Porque el valor dice que solamente puede ser menor. Por el tipo de desigualdad. Si es menor, entonces va restado. Y si es menor igual, ¿también va restado? Oliver. No, sí, aquí estoy, profesora, pero sí, tiene razón, entonces no es así. Ok. La desigualdad como tal no nos indica si se resta o se suma. Nos da la pauta para saber si se incluye o no el extremo. Y ahí sí, a partir de si se incluye o no se incluye, nosotros tenemos que analizar qué ocurriría si le sumamos o le restamos el factor. Al incluir el extremo, si se suma el factor y se está ampliando, entonces sí va sumado. Al incluir el extremo, si se resta y no se amplía, entonces no lo resto. O si se resta y sí se amplía, entonces sí va restado. Aquí sí es importante que de favor en general revisen ese tema del curso de probabilidad. Aquí en este caso, al ser un intervalo abierto, iría el factor restado, ya no sumado, como nos decía hace un momento Carlos Eduardo. Aquí entonces irá restado. Recordemos que el problema como tal es una binomial y la binomial, ¿verdad? Tiene un comportamiento discreto, es una variable aleatoria discreta. Entonces, en una binomial sí influye, sí afecta si lleva o no lleva la igualdad, si se incluye o no se incluye el extremo. En cambio, proporciones, ¿sí? Es una variable aleatoria continua. Esta mide, trabaja con intervalos abiertos o cerrados. Y aquí, al ser una continua, la probabilidad de un valor exacto no tiende a cero. Por lo tanto, no influye, no afecta. Da lo mismo si lleva la igualdad o no lleva la igualdad. En el momento que nosotros aplicamos el factor de corrección, el nuevo valor de esta diferencia, ya que se le aplicó, bueno, en este caso fue diferencia, igual puede ser suma, ya que se le aplicó el factor, a ese nuevo valor, resultado de esa operación, ya el problema dejó de ser discreto y se convirtió en una continua. Y por eso, a partir de ese valor, ya todo el desarrollo es idéntico a la continua, a la distribución normal. Entonces, aquí sí es importante que ustedes, por favor, me apoyen revisando cómo se amerita, cómo aplica el factor de corrección. Repito, el criterio para saber cuándo se suma o se resta el factor son los mismos criterios que en el tema de la normal a la binomial que se ve en el curso de probabilidad. ¿Cómo se llama ese tema, profesora, para estudiarlo? Sí, Carlos, aproximación de la normal a la binomial, o es que no tengo el libro aquí, o
Bueno, ahí nada más te cambian el orden de las palabras, pero la idea es la misma. Aproximación de la normal a la binomial. O, ¿cómo dice? Algo así de la binomial aproximado a la binomial. A la normal, perdón. Bien, no tengo ahorita el libro a la mano. Tendrían que esperarme. Si quieren esperar, voy por el libro. Permítame un momento. Profesora, ya Voy por el libro y regreso. ¿Sí? Ok, ok. Cuénteme tantito. Listo, chicos, ya regresé. Este es el libro que les decía, que varios maestros de probabilidad, el que llevan. Es el mismo autor de las tablas estadísticas, Eduardo Gutiérrez González. Hasta donde sé, en internet no está completo, aparecen solo partes de capítulos, pero bueno, no sé, igual indagando a lo mejor lo localizan. Entonces, si se lo pueden conseguir, estaría bien. Y aquí voy a ver cómo viene el tema. Maestra, bueno, es que yo ya me tengo que retirar porque ya empezó otra clase. Sí, adelante. Sí, ya nomás voy a dar el título y de hecho ahí vamos a parar nuestra sesión. No te preocupes, adelante, Rodrigo, que te vaya bien. Se llama aproximación de la binomial por la normal. Nada más se invierte en el orden lo que les decía. O bien, aproximación de la normal a la binomial. Y bueno, aquí se encuentra en el capítulo 7, en el libro de portada blanca. Ahí se encuentra. Vale, chicos, bueno, aquí le dejamos el día de hoy. Termina a las 11:30, ya me excedí unos minutitos. Y nos vemos, jóvenes. Que tengan un excelente día, cuídense. Luego, maestra, que le vaya bien. Hasta luego, Iván. Adiós, maestra, gracias. Hasta luego. Maestra, ¿Sí? le mando los escaneos del libro si quiere al rato. De acuerdo, Miguel. Muchísimas gracias. Muy amable. Sí, Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego, prof. Hasta Gracias. luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense mucho. Hoy es el último día para su tarea antes de las 12 de la noche, jóvenes. Sí, Por ahí prof. recuérdenle a sus compañeros que ya se retiraron. Bye. Nos vemos. Bye, prof. Bye.